Rápidamente, vayamos por favor a Levítico capítulo 21, versículo 10. Dice Levítico capítulo 21, versículo 10: Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue dedicado, llevará las vestiduras. No descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. No vendrá hacia donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de Dios, porque ha sido separado con el aceite de la unción de su Dios, el cual está sobre él. Yo soy Yahweh. Hemos estado hablando acerca de este tema y he tenido la oportunidad de explicar paso por paso todo esto desde el versículo 10 del capítulo 21 hasta el versículo 12, ahí vamos, que tiene que ver con nuestra vida como sacerdotes de Dios, porque enseña la palabra que todos nosotros hemos sido llamados a pertenecer a un real sacerdocio. Y las escrituras dicen que nosotros pertenecemos a un reino de sacerdotes. Y estamos entendiendo qué significaba ser sacerdote. Y así nos estamos preparando día a día para poder enfrentar estos tiempos que, según las escrituras, son tiempos peligrosos y muy peligrosos. Se están levantando estos tiempos. Entonces estamos entendiendo cuáles eran las características del sacerdote, de cómo éste había sido ungido y separado para Dios, y cómo esto hoy actúa en nuestra vida, y cómo es que somos separados para Dios y cómo nos constituimos en un santuario para el Señor. Entonces hace 8 días estábamos hablando en el versículo 12 que dice: ni saldrá del santuario ni profanará el santuario. Y ese saldrá del santuario, yo les enseñaba que significa quedarse por fuera. Y que cuando se habla del santuario ya no se habla de un lugar físico, sino que se habla de un lugar espiritual. Y dice la palabra que ese santuario o esa casa que está siendo edificada para Dios, esa casa santa, porque santuario era una casa santa, el Bet Mikdash, ¿cierto? La casa santa o la casa del santuario o la casa de santidad. Sí, en hebreo, Bet Mikdash, en hebreo, que así aparece, sí, la casa santa. Ese santuario, esa palabra santuario que aparece allí, sí, somos hoy por hoy, somos ¿quiénes? Nosotros. Eso lo veíamos hace 8 días, que la Biblia enseña que nosotros somos la casa espiritual y que el Señor está construyendo esa casa espiritual. Amén. Y es una casa que se está construyendo, es una casa que cada día se está levantando y que estamos llamados, dice la palabra, a no quedar por fuera de esta casa, y que nosotros tampoco podemos profanar la casa. Es decir, nuestra actitud como hijos de Dios no puede llevar a la destrucción del santuario que somos todos nosotros, y con nuestras actitudes podríamos llegar a destruir la casa del Señor. Por eso dice la palabra que esa casa somos nosotros. Hebreos 3:6 dice: pero el Mesías, Cristo, como el Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Estoy leyendo Hebreos capítulo 3 versículo 6. La cual casa somos nosotros. Mire que hoy por hoy ya no se habla de un templo físico, sino de una casa que ha sido levantada no por mano humana, sino que está levantando el Señor. Y entendíamos el concepto de hijo hace 8 días. ¿Qué significa hijo? A ver si lo recuerdan. ¿El que qué? El que construye. Bíblicamente, el término o el título bíblicamente, hijo, significa el que construye, el que edifica. Entonces, cuando decimos que somos hijos de Dios, es porque estamos diciendo que nosotros edificamos la casa ¿de quién? De Dios. Y por eso Yeshua es el Hijo de Dios, porque es el constructor principal de la casa. Es como el arquitecto, ¿sí? El que dirige la obra, sobre quien recae toda la construcción. Y nosotros, al ser hijos de Dios, adoptados a través del Mesías, también venimos a poner nuestro grano de arena. Nos constituimos en constructores de la casa de Dios. Somos albañiles allí. Haga de cuenta cada uno de nosotros poniendo ahí la mezcla y poniendo el ladrillito y echando por aquí y otro por allá la pala, otro la porra por acá. Todos estamos ¿qué?
construyendo. Y tenemos que trabajar en esa construcción. Y se nos llama entonces a nosotros a ser parte de esa casa, como dice el apóstol Pedro. Esto lo veíamos hace 8 días, en el capítulo 2, versículo 5, dice Pedro: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Mire, nosotros somos la casa espiritual y debemos ser edificados. Y dice acá: sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos la casa del Señor, por medio de la cual se desarrolla ¿un qué? ¿Un qué? Un sacerdocio santo, es decir, separado para Dios, exclusivo para Dios. Y nosotros estamos llamados a eso. Si usted no sabía, usted está llamado por Dios a ser sacerdote de Él, a ser parte de sus sacerdotes. Y obviamente la palabra sacerdote, que en hebreo es Cohen, en hebreo, significa el que es mediador, ¿cierto? O presenta ofrendas, por medio del cual se presentan ofrendas. Y es que nosotros tenemos que ser sacerdotes, y por medio de nosotros deben ser presentadas ofrendas. Dice acá: ustedes, dice el apóstol Pedro, ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Nosotros estamos llamados a ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales. ¿Estamos haciendo la tarea? Y esos sacrificios espirituales tienen que ver con nuestro compromiso de presentar ante Dios a aquellos que comúnmente predicamos y ganamos. Esos que estamos presentando delante de Dios, esos sacrificios espirituales aceptables, cada vez que nosotros predicamos la palabra, cada vez que proclamamos la palabra, cada vez que a otros les hablamos acerca del evangelio, lo que estamos haciendo es que estamos presentando delante de Dios sacrificios ¿qué? Espirituales. Cuando yo tengo la oportunidad de predicarle a otra persona y esa persona abre su corazón, y esa persona es tocada por la palabra de verdad, por la palabra de Dios, que es la que transforma su palabra, esa persona se va a constituir en un sacrificio ¿qué? Aceptable a Dios. Va a ser una persona que pase a integrar la casa de Dios, y esa misma persona se va a convertir en un sacerdote de Dios. Y como esa persona también tendrá que seguir presentando sacrificios agradables. ¿A quién? A Dios. Ya no presentamos animales delante de Dios como se hacía en la antigüedad. Estos eran los sacrificios que presentaban los sacerdotes. Hoy nosotros como sacerdotes estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sacerdotes todos? Presentar sacrificios ¿qué? Espirituales. ¿Lo está haciendo? ¿Usted lo está haciendo o no? Qué lástima que mucha gente dice creer en Dios, pero muy poca es la que hace la voluntad de Dios. Porque en el Dios que dicen creer estas personas, ese Dios les dice que deben presentar sacrificios espirituales. Y va uno les pregunta: ¿ustedes están ofreciendo sacrificios espirituales? Y ni siquiera saben qué es sacrificio espiritual, porque viven en oscuridad, porque viven en ignorancia de la verdad de la palabra. Y nosotros no estamos llamados a ignorar la palabra, sino a vivir por la palabra como se enseña en ella misma. Y el apóstol Pedro está haciendo esa referencia y dice: ustedes son piedras vivas. Ustedes deben ser edificados como casa espiritual. Ustedes son sacerdocio santo. Ustedes deben ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, nosotros entonces estamos llamados a vivir en ese presentar sacrificios. Pero ¿cómo vamos a presentar sacrificios si no cumplimos cosas básicas? Si no hacemos aquello que muchas veces se nos demanda que debemos hacer. Veamos Hechos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 11. Pedro está predicando y dice: este Jesús es la piedra
reprobada por ustedes, los edificadores. Mire, Israel había sido llamado como pueblo a ser ¿qué? ¿A ser qué? Edificador, constructor. Ahora, si nosotros somos los edificadores, porque la palabra ben, hijo, en hebreo, ben, hijo, significa el que edifica o construye. El que edifica o construye. Eso es lo que significa la palabra hijo en hebreo. ¿Qué significa la palabra hijo en hebreo? El que edifica o construye. Es decir, que si usted dice ser hijo de Dios, es porque usted está ¿qué? Edificando o construyendo el reino de Dios. ¿Lo está haciendo? Si la respuesta es no, usted no es hijo de Dios. Y la Biblia dice que uno es hijo de Dios o hijo del diablo. No hay huérfanos. De hecho, la Biblia enseña que Jesús se enfrentó a un grupo de personas que se creían hijas de Dios, a un grupo de individuos. Ellos se creían hijos de Dios y demandaban ser hijos de Dios, sobre todo porque eran religiosos y decían somos hijos. Y el Señor les dijo, ustedes no son ningunos hijos, les dijo el mismo Señor Jesús, ustedes no son ningunos hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. ¿Cuándo nos constituimos en hijos del diablo? Cuando hacemos las obras de Satanás. ¿Y cuándo nos constituimos en hijos de Dios? Cuando hacemos la obra de Dios. En el mundo no hay huérfanos, no hay lugar intermedio. Si no se es hijo de Dios, por ende se es hijo del diablo, así no se quiera aceptar. No sé cuántos hijos del diablo hay aquí, espero que no haya ninguno. Espero que aquí todos sean hijos de Dios. Y recuerde, se es hijo de Dios porque se hace la voluntad y la obra de Él. Y Jesús lo demandó a este grupo de personas que decía, es que somos hijos de Dios, porque todo el mundo tiende a decir que todos somos ¿qué? Hijos de Dios. Y le salen con esa perla al Señor Jesús. Es que somos hijos de Dios, como sale todo el mundo allá. Es que somos hijos de Dios todos. Y el Señor le dice, ustedes son hijos del diablo. Ojo con eso. Claro, si uno dice eso, la gente lo toma mal, pero es que no lo dije yo, lo dijo el mismo Señor. Ustedes son hijos del diablo, le dijo el Señor, porque las obras de su padre el diablo hacen. Entonces dice acá, este Jesús, Yeshua, la piedra reprobada, la piedra desechada por ustedes, los edificadores, los constructores. Es decir, que cuando nosotros vamos a edificar o a construir, debemos tener en cuenta que la piedra principal y el fundamento principal para echar todo debe ser ¿quién? Yeshua. Si yo desecho la piedra principal, no estoy construyendo la casa de Dios ni el reino de Dios, sino que estoy construyendo ¿qué? El reino de Satanás. Amén. Y dice acá, la cual ha llegado a ser la cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal de la construcción, la base sobre la cual se construye. Yeshua. ¿Quién es Yeshua? La piedra principal sobre la cual está construida ¿qué? La iglesia. Gracias a Dios no estamos construidos sobre ningún hombre ni ningún apóstol. La iglesia verdadera, según la Biblia, está construida en la piedra principal que es Jesús. Mire que Pedro es el que está predicando. Pedro, el apóstol Pedro. Pedro no dijo, y yo, la piedra que ustedes echaron. No. Yo he venido a ser la piedra principal sobre la cual la iglesia está construida. Una iglesia construida sobre un hombre es una iglesia que no tiene futuro. Pero cuando la iglesia está construida sobre la piedra principal, que según el apóstol Pedro, ¿quién es? Jesús. Mire la diferencia. Según el apóstol Pedro es Jesús. Dice acá, y dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. Es decir, que la salvación solamente viene a través de ¿quién? De Yeshua. Porque no hay otro nombre, el nombre de Yeshua, de Jesús, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se puede ser salvo por fuera de otro nombre?
Por eso la palabra, el nombre Yeshua significa salvación. Yeshua, en hebreo, así se llamaba el Señor, que lo transliteramos al español como Jesús, salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Así usted invoque el nombre de cualquier otro, no importa que usted crea que es un santo o una santa, no hay salvación aparte de Jesucristo. Y eso mismo lo enseñó el apóstol Pedro. Entonces, viendo la seguridad de Pedro, mire, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin preparación, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Uno puede ser del vulgo, pero después de que el Señor viene a uno, el Señor lo restaura a uno. Amén. Usted puede, o sea, no es por nosotros. Obviamente, el que viene al Señor empieza una restauración. Y cuando se va a dedicar al ministerio, pues debe ¿qué? Prepararse. Ahora, claro, Pedro sí era del vulgo. Pedro era un hombre que había sido sin letras, pero tuvo a un maestro de cabecera, a Yeshua, por varios años ahí. El mismo Señor le estuvo enseñando. Eso fue mejor que cualquier doctorado o maestría que se pudiera dar directamente. Por eso el denuedo, por eso la seguridad, denuedo, en algunas Biblias traducen como denuedo, no sé si en su Biblia dice así. Entonces, viendo el denuedo significa seguridad, la firmeza, la seguridad con la que Pedro y Juan enseñaban. Y un verdadero creyente debe tener firmeza, seguridad en el momento que va ¿a qué? A predicar. No tema predicar, no tema enseñar. Estamos viviendo tiempos difíciles y es cuando más nos tenemos que levantar a predicar. Es cuando más tenemos que ir a evangelizar. Es cuando más tenemos que enseñar del Señor. Y no tema, porque el Señor le va a dar a usted la bendición de poder predicar. Eso sí, prepárese. Para eso están también nuestras escuelas, en las que usted se va preparando, claro, porque para usted poder empezar a enseñar a otros, pues tiene que tener también cierta preparación. Y nuestras escuelas no son para preparar teólogos, no, son para preparar creyentes que tengan la base en sus vidas y la puedan compartir ¿con quién? Con otros. Entonces dice acá que le reconocían que ellos habían estado con Jesús. Claro, dijeron, no, esto estuvieron con el maestro. Y viendo al hombre que había sido sanado, porque esto es de la sanidad, no del paralítico, ¿sí? Había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ahí estaban siempre los que estaban en contra de ellos, ¿no? Y los querían señalar y querían hacer una cantidad de cosas con ellos. Por eso cuando nosotros leemos antes, ¿no? Cuando a este hombre le pide, ¿no? A Pedro y a Juan que les dé algo, ¿qué dice Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tenía algo mucho más glorioso que el oro y la plata. Y la gente lo que necesita no es plata ni es oro. La gente lo que necesita es ¿qué? La salvación de Dios. Amén. Eso es lo que necesita. A veces pensamos que con plata cambiaríamos el mundo entero. Pues plata hay suficiente en este mundo. Sí. Si se tratara de plata hay suficiente para acabar con la miseria. Pero ¿por qué entonces no se acaba con la miseria? Porque el problema no es la plata, porque la hay. El problema son los corazones que están en tinieblas. Y por eso vivimos en un mundo corrupto, en un mundo egoísta, en un mundo que no piensa sino en sí mismo. Y por eso tanta maldad, tanta destrucción, tanta muerte. Y algunos acaparan y acaparan mientras a otros les falta todo. Es por eso, no es problema de plata. Dele plata al pueblo y seguirá el mismo problema. Eso no se trata de repartir plata, no. Lo que la gente necesita es conocer ¿de quién? De Jesucristo, amén. Eso es lo que necesita la gente. Y dice acá la escritura, estamos en el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, el paralítico a quien Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre del Señor. Tenía ese poder del Señor, el apóstol Pedro. No podían decir nada en contra de ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio.
Y hablaban entre ellos, ¿no? Allí disputaban entre sí, entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Con Pedro y con Juan. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por medio de ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Mire, viendo y no creían. Porque es que así es la gente. Muchas veces, cuando no quiere aceptar, cuando la persona no quiere aceptar el señorío de Jesucristo, por más milagros que vea, no lo va a hacer. Ellos lo estaban viendo y entre ellos mismos decían: no, pero es que no podemos negar. Mire lo que acaban de hacer, mire ese milagro, un paralítico, toda su vida lo hemos conocido desde siempre, año tras año, ahí tirado, y llegan estos, y en el nombre del Señor, ese hombre es sanado. Y saltó ese hombre, y dice que entró con ellos al templo, ¿qué? Danzando, dando gracias a Dios. Entró el paralítico saltando, ¿no? Dando gracias a Dios al templo, allá, porque mantenía ahí afuera el templo pidiendo limosna, que le ayudaran. Y ellos mismos decían eso. Y dice acá: sin embargo, versículo 17, para que no se divulgara más entre el pueblo, mire, no querían que esto ¿qué? Se supiera, ¿sí? Para que esto no se divulgara más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablaran de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué hicieron con el apóstol Pedro y con Juan? Los amenazaron: no sigan predicando en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Yeshua. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Alabado sea Yeshua, amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Su nombre, hay poder en su nombre. No tema predicar. Una de las maneras en que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales a Dios como verdaderos hijos es que dando testimonio, predicando ante amenaza. Así lo amenacen: no tema predicar. Amén. No tema predicar. Y se lo digo, mis amados, con todo mi corazón y aún con toda moral, porque muchas veces he sido amenazado para no predicar. Y cuando Dios me permitía o me ha permitido viajar, he tenido la oportunidad de viajar a lugares tremendos, ¿sí? Que no me era permitido predicar, y me decían: no, aquí no. Y allá llegaba y predicábamos, y el Señor hacía cosas gloriosas, cosas tremendas. Porque mientras más oposición es cuando más el Señor se manifiesta con poder. Sí, eso sí es así. A mayor oposición, mayor gloria de Dios se manifiesta. Yo he tenido que ver unos milagros que no los he visto en mi vida sino en esos momentos de oposición tan tremenda. Unos milagros pero tremendos que el Señor ha hecho. Y es allí cuando nuestra fe muchas veces se pone a prueba y bajo amenaza, y tener uno que predicar bajo amenaza, pues muchas veces no es fácil. Pero gloria a Dios cuando eso sucede, porque mayor manifestación del poder de Dios. Amén. Por eso cuando nosotros estamos como tan tranquilos, a veces eso como que no es garantía de mucho. A veces es bueno un poquito de presión, que nos presionen, porque ahí es donde empieza a salir toda esta gloria de Dios. Y no es que estoy anhelando pues que vengan y nos persigan y hagan lo mismo que están haciendo en Nigeria, no es que yo esté pidiendo eso y en estos lugares, pero es allá donde más la gloria de Dios se está viendo y se ve. Y yo he tenido la oportunidad, y se lo digo con conciencia, y Dios me ha llevado a lugares en donde he recibido amenazas fuertes para no predicar, y ha sido duro, y situaciones y todo esto, pero lo hemos hecho y hemos visto la victoria de Dios. Amén. Hemos visto la victoria de Dios. Y dice acá: y llamándolos, les intimaron. Bueno, esta Biblia dice intimaron, yo digo intimidaron, ¿no? Sí, de intimidar, porque intimar es otra cosa, ¿no? Sí, intimidarlos.
¿sí? Les dieron les impartieron, les dijeron esto o lo aquello, ¿sí? Que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua, de Jesús. Mire, que no lo hagan por ninguna, hablen ni enseñen en ese nombre, porque siempre el enemigo va a querer que nosotros nos quedemos ¿qué? Callados. Y ahí donde usted está, donde Dios lo ha puesto, en su casa, allí en su trabajo, ahí en su estudio, en su universidad, en su colegio, en el momento adecuado, siempre que vea la oportunidad, hable de Jesucristo. Amén. Eso sí, no se vaya a poner a hablar en medio de su trabajo cuando justo esté trabajando, que lo echan. Y después dice, me echaron por causa de Jesucristo. No, es que le faltó sabiduría. Claro, escogió mal el tiempo, hay tiempo para cada cosa. No justo en medio de la clase, cuando el profesor está dando la clase, usted pone a hablar de Jesucristo. No. Hay otros espacios en los que usted está con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con su familia. Hay espacios que se prestan para eso y usted debe tener allí la atención puesta cuando es el momento para predicar de Jesucristo. Amén. Y cuando usted vea el momento, hágalo, no se detenga, predique. Mas Pedro y Juan respondiendo dijeron: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Y a veces donde nos tenemos que poner en esa situación, ¿no? ¿A quién queremos agradar? ¿Al hombre o a Dios? Ay, es que mi familia. Muchas veces una de las mayores oposiciones se encuentra en la misma familia, y tal vez es la posición más difícil, más que la de cualquiera, de un amigo, de un compañero, la de la familia. Y hay familiares que se enojan, y es que usted ya en esa iglesia, y por aquí y por allá, y se oponen, y se oponen, y se oponen. Y es ahí donde toca tomar la decisión férrea, firme. Y es cuando nosotros tenemos que ser luz. Mire, si usted sigue el comportamiento de su familia, siendo usted creyente, su familia nunca se va a convertir, porque nunca van a ver la diferencia. En cambio, si yo marco la diferencia en mi familia, y así se opongan, y se opongan, y se opongan, y siempre van a ver diferente, en algún momento les va a resplandecer la luz. Pero si ellos no ven ninguna diferencia en mí, a lo que ellos hacen, y yo participo con ellos porque es que es mi familia, y me da cosa con mi familia, porque ¿qué va a decir mi familia? Gloria a Dios por su familia, ore todos los días por su familia, clame por su familia, bendiga a su familia. Usted tiene la oportunidad de poder elevar oración delante del Padre Celestial por su familia, porque usted es un hijo de Dios. Pero sea luz en su familia, y la luz es contraria a las tinieblas. No deje de hacerlo. Y ellos dijeron: ¿a quién quiere que obedezcamos? A Dios. Juzguen ustedes. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que les obedezcamos a ustedes o a Dios? Mire la respuesta de ellos, de Pedro y de Juan. El 20 sigue: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un verdadero hijo de Dios no puede dejar de dar testimonio. Un verdadero hijo de Dios siempre tiene que estar dando testimonio, siempre tiene que estar hablando de lo que ha oído y lo que ha visto a través de las escrituras, del testimonio que ha escuchado, del testimonio de las escrituras que ha visto. Amén. No puede dejar de hacerlo. Un hijo de Dios siempre tiene que estar allí, dando testimonio. Y dice acá: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, los dejaron ir con amenaza, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Mire, todos ahí en el templo estaban dando gracias a Dios por lo que se había hecho a través del apóstol Juan y del apóstol Pedro, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años de enfermo, ¿no? O sea, de estar postrado. O sea, uno con una enfermedad de 40 años allí. Y llegan ellos y el Señor le responde de una manera tremenda y sobrenatural. Y dice acá: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, la clase religiosa. Siempre los religiosos se van a querer oponer, porque estos principales sacerdotes eran la clase religiosa.
Y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mire qué hicieron ellos, empezaron a qué, a orar en exaltación a Dios. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, cuando les dijeron esto, no se pusieron ahí a maldecir, no se pusieron a quejar. ¿Cómo así? Y los iban a meter en la cárcel por eso. Uy, ahí están pintados. Uy, le voy a mandar es maldición. No. ¿Qué empezaron a hacer? A alabar al Señor, porque en todo tiempo tenemos que aprender a alabar al Señor. Amén. Con amenaza o sin amenaza, alabaremos a Dios. Nuestra boca siempre de continuo estará su alabanza, dice la palabra. Su alabanza en mi boca estará. Amén. Por eso bendeciré a Yahweh por siempre. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y sigue diciendo acá, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan los pueblos y la muchedumbre piensa cosas contra mí? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda seguridad hablen ¿qué? Tu palabra. ¿Qué es lo que tenemos que pedir en nuestras oraciones? Denuedo. ¿Qué tenemos que pedir? Señor, dame denuedo, dame seguridad para que yo hable tu palabra. Cuando usted ore todos los días, me imagino que usted ora, es de los que ora todos los días, continuamente, amén. La oración se debe estar practicando continuamente. En su oración, continuamente usted está diciendo, Señor, dame seguridad, Señor, dame fortaleza, Señor, dame firmeza, dame confianza, dame denuedo para que yo hable tu palabra. Ya sabe cómo tiene que orar, amén. Es parte de la oración. Ellos estaban orando al Señor. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede. Mire que no dijeron, Señor, mira sus amenazas, guárdanos de los que nos amenazan. Ni siquiera pidieron eso. ¿Qué pidieron? Danos seguridad para predicar tu palabra. Seguridad. ¿Qué hay que pedir? Seguridad para predicar su palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo, tu Hijo Yeshua. Mire lo que pedían ellos. Señor, mira sus amenazas, pero te pedimos que nos des seguridad para seguir predicando. Y mientras ellos nos amenazan, Señor, haz obras gloriosas, haz un milagro, Señor, haz maravillas, haz señales, que tu nombre, que el nombre de tu Hijo sea exaltado, que el nombre de tu Hijo sea levantado, aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Ese es el propósito de nosotros como congregación. Y dice acá, y cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados, ¿cómo estaban ellos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como casa espiritual? Congregarnos continuamente, no dejando de congregarnos, como dice la escritura, sino siempre estarnos ¿qué? Congregando. Si nosotros pertenecemos a una casa espiritual, una de las formas de ser edificados es estarnos ¿qué? Congregando. A veces no valoramos el hecho de congregarnos y sacamos excusa para no congregarnos. Es que estoy cansado, es que tengo tanto por hacer, todo lo de la semana lo tengo acumulado, por eso no voy a congregarme. Es que tengo un platón de ropa por lavar, es que tengo unos trabajos pendientes por hacer y no hay otro momento que justo el momento de la congregación.
¿Quién dijo que nosotros tenemos que estar tomando el tiempo de congregarnos para hacer cosas pendientes? Es decir, que este tiempo no lo valoramos. Este tiempo muchas veces no lo entendemos, no lo hemos discernido, no hemos entendido el valor de lo que esto significa para nuestra vida, el propósito de congregarnos. Y muchas cosas, y muchas veces por cosas vanas, por cosas que no tienen valor realmente, dejamos de congregarnos y sacamos excusa por una cosa o por otra. Cuando nosotros nos congregamos, nos estamos haciendo partícipes los unos de los otros, y dentro de eso el Señor hace maravillas también. Y es un momento especial. Y cuando ellos estaban allí, ellos estaban congregados. Si había una característica que tenía la iglesia, eso en un principio era eso, que continuamente se congregaban. Yo sé que vivimos en un tiempo donde cada día se demanda más y más y más de la gente, y a la gente se le quita más y más el tiempo, y vivimos estresados de aquí para allá, y las distancias, y a veces nos acumulamos de una cantidad de cosas. Pero precisamente tenemos que aprender a sacar ese espacio de tiempo, a respetar ese espacio donde nos congregamos, donde estamos unánimes, donde venimos a presentarnos como pueblo de Yahweh, donde nos presentamos unánimes nosotros como casa de Dios, como una casa espiritual, donde le alabamos, donde le exaltamos, donde levantamos su nombre. Apartar ese tiempo de gloria en la congregación, el congregarnos. Y eso es lo que le corresponde hoy a los hijos del Señor, congregarse. Y dice acá, estaban congregados, y el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y hablaban ¿qué? Con firmeza la palabra de Dios. ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia física que una persona ha sido llena del Espíritu Santo? Que está dispuesta ¿a qué? A hablar con firmeza la palabra de Dios. Esa es la evidencia. Mucho, Señor, lléname de tu Espíritu. Y hoy se han entrado una cantidad de cosas hasta espiritistas dentro de la iglesia. Señor, lléname de tu Espíritu. Y pensamos que eso es hacer una cantidad de actos extraños, de comportamientos raros, ¿no? Comportamientos que no son bíblicos. Entonces hoy uno ve en algunas congregaciones, Señor, llénanos de tu Espíritu. Y empieza la gente a gritar, y empiezan a saltar, y empiezan a dar vueltas, y a tumbarse al piso, y se caen y todo eso, y chapalean. Eso es ser lleno del Espíritu. Ahí no dice que ahí no dice, Señor, llénanos de tu Espíritu para que empecemos a saltar, para que empecemos a gritar, para que empecemos a dar vueltas como locos, para que nos tiremos las sillas unos contra otros. Sí, eso da hasta miedo uno entrar en una congregación de esas. Así uno va a entrar, uno le da miedo, ¿y qué pasó allá? Uy, Señor. Sí, cualquier persona que no sepa eso. Hay gente que me ha dicho, no, es que una vez que yo hablaba con alguien me decía, no, es que a mí me da miedo ir a una iglesia. Yo una vez fui a una iglesia y yo salí de allá horrorizado. Y yo, ¿por qué? Y me comentaron, no, eso empezaron allá como locos a gritar, ¡ah! Y eso gritaban y gritaban y se revolcaban y en el piso chapaleaban. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde me trajeron? Y yo salí corriendo. Y vomitan, sí, una cantidad de cosas y todo eso. Y la persona salió corriendo, me dijo. Por eso es que yo no voy a la iglesia. Y no, pero es que eso no es así, le dije a la persona. Y pensamos que el ser lleno del Espíritu Santo es tener comportamientos irracionales. Es hacer una cantidad de cosas raras. Y a eso le decimos que la locura sí, una locura espiritual. No, ¿cuál? Dios, ¿cómo así que la locura? Sí, el apóstol Pablo habla de la locura del madero, de la cruz. Pero es una locura, era la locura de que Dios entregara a su propio ¿qué? Hijo para morir. Eso sí es una locura. Entregar a su hijo para morir por los pecadores. Tremendo. Eso
Para muchos eso es una locura, pero por esa locura fuimos salvos. Pero la locura del evangelio no es hacer cosas raras, extrañas. Sed lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hablar con firmeza, con seguridad, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va a ser lleno, dígale: Padre, lléname de tu Espíritu, para poder predicar tu palabra, para poder enseñar tu palabra, para poder evangelizar, para poderle hablar a otros acerca de tu palabra. Lléname de tu Espíritu, lléname con tu poder, dame palabra nueva, Señor, para poder ir a predicar como debe ser. Lléname con tu gloria, lléname de tu Espíritu, dame esa firmeza, dame la confianza, quita de mí el temor para predicar las buenas nuevas. Amén. De eso se trata, no para hacer locuras, que muchas veces caemos o caen en prácticas espiritistas. Porque cuando uno ve esas prácticas que se ven en algunas congregaciones, son prácticas ocultistas, de Kundalini y una cantidad de cosas de esas que se dan mucho por allá hacia el oriente, ¿sí? Que son parte, algunas de ellas se dan en las culturas africanas y otras en de la India. De la India, por allá, mire, esos lugares. Por eso, ¿por qué cree que el enemigo está persiguiendo tanto por allá, todo eso, por el África, a los cristianos? Porque es que hay una conversión masiva de cristianos, de gente al cristianismo. Lo están persiguiendo terriblemente. Y el Señor está haciendo obras maravillosas por allá, porque por allá hay mucha práctica de brujería y de todo esto. Y esas prácticas de allá, a las cuales ellos se están limpiando, las queremos traer aquí al occidente, a la iglesia. Oiga, qué raro, ¿no? La verdad de la palabra está llevando allá, y ellos quieren ser limpios, y nosotros queremos importar las que ellos hacen, y gritar allí y moverse, y una cantidad de cosas que no registra la palabra. Entonces se es lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar. Y cuando nosotros estamos congregados, es cuando más el Señor se mueve. No crea, mi amado, que cuando nos reunimos, el Señor va a dejar de moverse. El Señor va a moverse con poder, amén, y nos va a llenar. Y cuando nosotros nos reunimos en un mismo sentido, en un mismo espíritu, cuando llegamos anhelando, deseando que el Señor manifieste su gloria sobre nosotros, su poder sobre nosotros, Él lo va a hacer y nos va a llenar de su poder, nos va a llenar de su espíritu para predicar la palabra como debe ser, con firmeza, con seguridad, aún así sea bajo amenaza. Y dice allí: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón, una sola alma, ¿no? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer en la responsabilidad que tenemos como sacerdocio espiritual, como casa espiritual de Dios, que hemos sido llamados, es a predicar la palabra. Eso es uno de los sacrificios espirituales. Dice que nosotros somos sacerdocio que debemos presentar, ¿qué? Sacrificios espirituales. Y la forma de presentar un sacrificio espiritual es predicando, ¿qué? La palabra, llenos del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu de Dios. Sobre usted ha venido el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la adopción, por el cual usted puede clamar al Padre, por el cual usted se constituye en hijo de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, en usted está el Espíritu de la promesa, pues usted puede ser lleno de su poder para predicar. No tenga temor de hacerlo. Y esa es una de las maneras eficaces de nosotros poder presentar sacrificios. Y para eso tenemos que estar, ¿qué? Congregándonos. Cuando nosotros nos congregamos, también nos vamos, no solamente compartimos unánimes en el mismo espíritu,
en el mismo Señor, en el mismo nombre que Yeshua, sino que también, mis amados, en esa misma unidad recibimos la enseñanza, recibimos la instrucción. Cada vez que usted viene aquí, va aprendiendo algo nuevo, ¿o no? Va recibiendo instrucción, ¿o no? Y esa instrucción que usted tiene le podrá dar mañana a través del Espíritu Santo la firmeza para usted empezar ¿a qué? A predicar. Eso no se trata de que usted venga, se siente, caliente un puesto, amén, gloria a Dios, que venga y me diga, uy, pastor, qué enseñanza tan linda, gracias, y salga y como si nada. Sí, no, gracias al Señor. Cuando viene me dice, yo no estoy diciendo nada malo, viene y me dice muchas veces, uy, pastor, qué enseñanza, qué buena enseñanza, pastor, muchas gracias. Y yo, bueno, pero eso es ¿para qué? Para ponerla por obra y para enseñarla. ¿Cómo la vamos a enseñar? Con firmeza, con denuedo, con seguridad. Y usted no va a tener ningún temor. Y así se levanten amenazas, lo que se levante, usted está lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren presentar sacrificios vivos al Señor? ¿Cuántos quieren ser sacerdotes dignos del eterno Dios, llenos del Espíritu Santo? Coloquémonos de pies, por favor, esta mañana.